Sin más preámbulos, empecemos con las preguntas, señor Kafka. ¿En qué año nació usted? Bueno, nací el 3 de julio de 1883. ¿Quién fue su motivación para escribir? Mi motivación siempre fue mi padre, que siempre ha sido mi ejemplo a seguir. ¿Cuántos hermanos tiene, señor Kafka? En general somos 6 hijos, pero 2 de ellos murieron a los 6 y 15 meses. Más o menos yo iba a cumplir 7 años de edad. Ok, ¿qué lenguas maneja actualmente? Hablo el checo y el alemán, pero pues por mi trayectoria en las obras y mis escritos he adquirido experiencia y conocimiento en el alemán y en el español, como puedes notar. ¿Cuáles son sus autores favoritos? Tengo varios autores favoritos, puesto que me gusta leer mucho, pero pues destaco a Dickens y a Cervantes, a Flaubert. Ok, ¿dónde cursó sus estudios primarios y secundarios? Bueno, mi primaria la estuve en una escuela de Dorset y mi secundaria en un riguroso instituto de enseñanza media imperial real que quedaba cerca al territorio donde yo vivía. ¿A quién lee constantemente, señor Kafka? Me gusta leer autores interesantes, me gusta leer personas que tengan, que cuenten una historia de vida, que cuenten cosas sobrenatural. Me gusta Nietzsche, Darwin o Huxley. ¿Por qué decidió estudiar Derecho siendo usted un autor y escritor? Bueno, empezando no estudié Derecho de primicia, empecé estudiando Química, pero pues estudié Química en la Universidad de Praga, pero solo aguanté como 2 semanas y me salí. Pero finalmente estudié Derecho obligado por mi padre, puesto que él quería que yo me guiara por ese camino. Muy bien. ¿En qué año escribió su primer libro, señor Kafka? Mi primer libro, pues la fecha de realmente mi primer libro no exactamente no la tienen la gente que ha escrito sobre mí, puesto que escribí mi primer libro El Castillo, que lo escribí en 8 horas, pero pues mi primer libro ya como tal en venta y eso fue en 1913, que se llamó Consideración. Y siguiendo ese libro, en 1915 escribí el famoso relato de la metamorfosis. Muy bien, un famoso relato. ¿En qué año le diagnosticaron su enfermedad, señor Kafka? Bueno, empecé a sufrir de mi enfermedad en 1917, me diagnosticaron tuberculosis. ¿En qué año terminó su obra Un médico rural? En 1917 terminé 14 cuentos que componen esta obra. Biografía de Franz Kafka. Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, sus padres fueron Hermann Kafka, 1852-1931, y Julie Lowy, 1856-1934. Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán y desde el comienzo quien marcó la pauta de su educación fue su padre, que como resultado de su propia experiencia insistió en la necesidad del esfuerzo para superar todas las dificultades de la vida, siempre desde una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos, y por insistencia de éste se doctoró en Derecho en la Universidad de Praga. Trabajó en 1908 a 1917 en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes de trabajo, hasta que la tuberculosis le obligó a dejarlo. Su breve existencia coincidió con momentos claves en la historia, el comienzo del siglo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Su historia personal estuvo signada por la relación con su progenitor, los estudios de leyes y el trabajo de oficina. En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka logró hacer un lugar para una narrativa que reflejaría como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad
dentro de una sociedad asfixiante y frente a una realidad opresiva. Alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a instancias extremas. Esta creación de un universo y de situaciones intolerables en su literatura darían origen al adjetivo de kafkiano. Publicó su primer relato, Contemplación, en 1913 y 2 años después su famoso y extrañísimo relato, La Metamorfosis. Kafka solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, una pequeña parte de su trabajo, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Por suerte, tuvo un gran amigo llamado Matt Brod, a quien le encomendó antes de morir la destrucción de todo lo que había escrito, pero Brod no cumplió con su pedido. Su amigo y biógrafo los publicó póstumamente. Entre esas obras se encuentran las 3 novelas por las que es más conocido: El proceso, 1925, El castillo, 1926 y América, 1927. En 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de Kirlin debido a su enfermedad cerca de Viena, donde falleció el 3 de junio de 1924 a sus 41 años de edad. Sus obras publicadas en vida fueron Descripción de una lucha, 1904, Contemplación, 1912, Un médico rural, 1919, La condena, 1912, En la colonia potenciaria, 1914, Una mujercita, 1923, Josefina la cantora o El pueblo de los ratones, 1924, El artista del hambre, 1924, Un artista del trapecio, 1915 y La Metamorfosis, 1915.